Vamos a orar y hoy vamos a hablar sobre el bautismo y la Santa Cena. Vamos a intentar llevar todos los tópicos y poder hacer algo distendido, algo abierto también, que podamos comentar. Así que vamos a dedicar ese tiempo a las manos del Señor. Padre, te damos gracias en esta noche por tu infinito amor, por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que abras nuestras mentes, que abras nuestros corazones y que la podamos poner por obra, Señor, que tú nos instruyas, que tú nos enseñes, Padre, y que, Señor, pues esto sea un nuevo comienzo y sea testimonio de un nuevo comienzo, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, objetivos de hoy. Tenemos tres objetivos principalmente. Comprender la importancia del bautismo en agua y lo que significa. Número 2, comprender qué significa el bautismo en el Espíritu Santo. Y número 3, comprender qué significa la Santa Cena. Aquí se trata de que estamos haciendo este pico y pala, estamos haciendo este pequeño estudio para preparar, para dar una guía maestra para aquellos que van a dar los cursitos o estáis haciendo ministerios, pues como el Ministerio de Prisiones, Ministerio de Mujeres o líderes de jóvenes, líderes de adolescentes, sobre todo para que sea una guía práctica para poder enseñar pues precisamente todos estos tópicos, que además son simples, son sencillos, pero es bueno que los expliquemos y que el nuevo creyente, el nuevo convertido, lo pueda entender, ¿vale? Lo primero de todo sería hablar el significado del bautismo en agua. Y, por supuesto, siempre partimos del Antiguo Testamento, que voy a hacer la pregunta, la primera ocasión que hay un simbolismo del bautismo en agua. ¿Alguien me diría por aquí de qué estamos hablando? ¿Cuál es el episodio donde por primera vez se simboliza, donde se tipifica el bautismo en agua? ¿Alguien lo sabe? Noé, el diluvio. ¿Vale? Es la primera vez que hay un nuevo comienzo y el ser humano es pasado por las aguas. El segundo ejemplo, probablemente más importante, ¿alguien se acuerda? Moisés, el Mar Rojo, ¿vale? Salimos del mundo, salimos de Egipto y empezamos nuestro viaje a la tierra prometida y justo después de que somos liberados de ser esclavos, pasamos por las aguas, atravesamos el Mar Rojo, ¿verdad? Y es un milagro, una obra milagrosa de parte del Señor. Cuando el pueblo de Israel tropieza y cae y se equivoca y está 40 años en el desierto y se pierde una generación, ¿qué es lo que tiene que hacer Josué? Pasar por las aguas. ¿Y dónde? En el río Jordán. Y es importante hablar del río Jordán porque a partir de ahí va a tomar un significado muy, muy importante. No es porque sea el río más bonito, no es porque sea el río más limpio, pero sí tiene un significado espiritual importante, porque marca y siempre suele marcar los comienzos y los nuevos comienzos de ministerios, pues como el de Elías, ministerios como el de Eliseo, y toma una verdad espiritual y toma verdades espirituales. Si ya nos vamos a nuestro amado Señor Jesús, ¿dónde se bautizó Jesús? En el Jordán. Y donde desarrolló Juan el Bautista su ministerio, en el Jordán, ¿vale? Entonces el Jordán va a ser siempre un símbolo, un tipo, un ejemplo del bautismo en agua. Y si os dais cuenta, antes de empezar cualquier ministerio, antes de empezar una nueva temporada, antes de empezar cualquier cosa, estamos pasando por las aguas. Y esto es muy importante a tener en cuenta, ¿vale? Lo primero que a mí me gustaría explicar o me gustaría contar es mi testimonio personal acerca del bautismo. Yo tengo que decir que yo recibí al Señor formalmente o con conocimiento, aunque lo conocía desde pequeñito, pero yo conocí al Señor con 12 años. Pero me pasó una cosa que mucha gente lo explica en otro orden, y el orden es el que te voy a decir. Normalmente el hermano o la hermana que recibe al Señor va al bautismo, va a las aguas baptismales y
a continuación suele recibir el Espíritu Santo. En mi caso, fue al revés. Por la situación familiar, aunque yo quería bautizarme, mi madre consideró que no me bautizara, que no pasara por las aguas, pero sin embargo, yo recibí 7 días después de convertirme, después de tomar mi decisión personal por el Señor, recibí el bautismo en el Espíritu Santo y recibí el don de lenguas. Es decir, empecé a hablar lenguas espirituales como hablamos habitualmente, ¿vale? Hay que decir que el hablar lenguas, históricamente, en la Iglesia, ha sido, o sea, el que ahora haya un poco de rechazo al respecto, que lo hay, ha sido siempre un estigma y ha sido una etiqueta que se le ha dado a los pentecostales, y precisamente el decirnos pentecostales no era precisamente un adjetivo bondadoso, sino más bien era en sentido peyorativo, ¿vale? Y hay también una corriente, y esto quiero explicarlo, como que los que somos guiados por el Espíritu somos emocionales y carecemos de doctrina, o carecemos de fundamento y carecemos de formación. Y esos son tópicos que a mí me gustaría, desde hoy hasta el día que el Señor me lleve con Él, echar abajo. Es decir, son muros que me gustaría derribar. ¿Por qué? Porque las cosas o las sabes o crees que las sabes. Y una de las cosas que, por ejemplo, ayer noche cuando compartía el testimonio de Cornelio, vemos evidentemente, claramente, que mi caso no es un caso aislado. En la casa de Cornelio recibió el bautismo en el Espíritu Santo antes de ser bautizados por agua. Y hay otros casos en la Biblia, igualmente, que reciben el bautismo del Espíritu Santo antes de pasar por las aguas. Es interesante también que, y además aquí estamos haciendo este cursito de bautismo en agua, es interesante entender que muchas veces creemos que la gente necesita una preparación para bautizarse. Y yo pienso, personalmente, y creo que pensamos desde el ministerio, que la gente no necesita pensar en bautizarse. La gente necesita decidir bautizarse. ¿Por qué? Porque media vez entiendes la salvación, el bautismo debe de ser simultáneo o inmediato o justo a continuación. Si te das cuenta, bíblicamente hablando, neotestamentariamente hablando, el bautismo en agua iban de cabeza. Arrepentimiento y agua, es decir, Juan el Bautista, ¿qué hizo? O sea, la primera vez que hablamos del bautismo per se, sin simbolismo, es decir, sin Noé, sin Moisés, sin este y el otro. Juan el Bautista, ¿qué hacía? Predicaba el arrepentimiento y a continuación, chapuzón. ¿Sí o no? Jesús, antes de empezar el ministerio. Y ahí es donde mucha gente entra en conflicto, por el orden de Jesús. Es decir, Jesús, si os dais cuenta, antes de empezar el ministerio, pasa por el agua. Y a continuación de pasar por el agua, recibe el bautismo en el Espíritu Santo. Es decir, el testimonio del Padre es inmediato. ¿Vale? Eso es significativo ver que independientemente, o sea, habla de una nueva etapa, y esto es interesante meditarlo y verlo. Es decir, habla de una nueva etapa, de una nueva temporada, pero no tiene por qué ser una cosa antes que la otra. Cuando hablo del Espíritu Santo, bautismo del Espíritu Santo o bautismo en agua. Es decir, puede ser el bautismo en el Espíritu Santo antes, puede ser al mismo tiempo y puede ser a posteriori. O pueden pasar un par de semanas es decir, los tiempos los sabe el Señor. Pero es importante botar paradigmas, ¿vale? Es importante tener entendimiento en esto. No sé si alguno ha tenido... no he terminado mi historia. Mi historia es que me bauticé con 18 años. Es decir, 6 años después, cuando fui mayor de edad, estaba loco por pasar por el agua y pasé por el agua. ¿Vale? Pero es un testimonio público que yo quise dar, sabía que tenía que dar y yo anhelaba darlo, y hasta que pude decidir por mí mismo, pues cuando decidí por mí mismo, con 18 años, pasé por las aguas.
Pero para mí fue precisamente más casa de Cornelio que Jesús, ¿vale? Es decir, yo recibí el Espíritu Santo además muy rápido, porque es verdad que yo tomé mi decisión por el Señor, y de domingo a domingo, siguiente domingo hubo un llamado al altar, recuerdo que salí al altar y en ese momento recibí el bautismo en el Espíritu Santo. O sea, no, para mí no hubo un tiempo de espera ni empezar por la noche, no. O sea, yo fue inmediato y creemos que es así, es decir, creemos que debe de ser así, ¿vale? ¿Qué significa? Aparte de esa nueva temporada, aparte de ese nuevo comienzo, es una identificación con Jesús en su muerte y vida resucitada. Es decir, y aquí es donde al nuevo creyente, al nuevo convertido, hay que darle identidad. La identidad no es el pasado, la identidad es Cristo Jesús. Y ahí tenemos que ser machacones. Es decir, ahí hay que ser claro, evidente, ahí hay que evidenciar que somos una nueva criatura en Cristo. Vale, he recibido a Jesús, ¿qué hago? Bautizarte. ¿Y qué es el bautismo? Si estás discipulando a alguien, para esto es este curso, para que tengas una guía, para que tengas cómo seguir, pero he recibido a Cristo, ¿qué hago? Vámonos. Además, el bautismo es el único ministerio que no requiere estar ordenado. ¿Qué significa esto? Que cualquiera, es decir, la mayoría de bautismos que hacía Juan el Bautista, no lo hacía Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba y bautizaban sus discípulos. Ahora, la pregunta es, ¿habían sido ordenados de algún tipo, de algún modo? No. Es decir, no había una preparación, no había una ordenación. ¿Bautizaban los apóstoles? Bautizaban los apóstoles. No habían sido ordenados, habían sido comisionados. ¿Vale? Entonces, es diferente, y eso quiero que se entienda, porque la comisión de predicar, ir por todo el mundo, ¿dónde está? Mateo 28, 19, 20, ir por todo el mundo predicando el Evangelio y bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, si os dais cuenta, la gran comisión que la hace Jesús automáticamente identifica predicar la salvación con el bautismo en agua. Como en un paso, es decir, pim, pam. ¿Vale? Hemos encontrado hermanos y hermanas que han estado por años en la iglesia, por años. Y una de las cosas que me llamaba la atención, me decían, pastor, es que no tengo claro que me quiero bautizar. Digo, ¿no tienes claro? Porque no te lo han explicado. Es que es una decisión muy fuerte. ¿Has aceptado a Jesús? Sí, claro, hace mucho tiempo. Al agua. ¿Me comprendéis? ¿Por qué? Porque se rompen, o sea, es decir, date cuenta del acto en sí. Te identificas con Jesús en su muerte y vida resucitada. Es decir, es un acto simbólico, es un testimonio público, pero espiritualmente hablando, estás declarando, estás abriendo tu vida a un nuevo comienzo en tu caminata espiritual y en tu vida natural. Vamos a Noé. El agua hizo el antes y el después, ¿sí o no? Pueblo de Israel, el agua que hizo el antes y el después. Después del río Jordán, el pueblo de Israel no volvió a Egipto, jamás. Hizo un antes y un después. Después de que Josué cruzara la tierra prometida, Israel es decir, Israel fue Israel hasta el año 70, que la profecía decía que no iba a quedar piedra sobre piedra, ¿vale? Pero se cumplió la palabra del Señor. Eliseo media vez cruzó, que cogió el manto, puso el manto en la agua, dividió el agua en dos, automáticamente su vida no fue igual, se convirtió en el profeta Eliseo. Pues esto es lo mismo, es decir, hay una identificación en la muerte de Jesús, pero cuando emerge de la agua hay una identificación en la resurrección. Y eso es probablemente, junto con el bautismo en el Espíritu Santo, de las cosas más poderosas que tú puedes hacer en tu vida. Porque aunque no te das cuenta,
estás declarando, o sea, estás entrando en un nuevo caminar. Por eso, cuando alguien creyente, hermano o hermana de la fe, venga, pastor, no tengo claro o hermano, no sé, tengo que tomar mi decisión. Pues si ya la tomaste. ¿Me comprendéis? Ya la tomaste. Pasa por el agua. Porque es el testimonio público, es el testimonio evidente de que estás empezando una nueva temporada. O sea, y tiene un significado espiritual, pues, precioso. O sea, por eso aquí lo explica un poco más. El bautismo en agua es un acto sagrado en el que nos identificamos con Jesucristo, sumergiéndonos por completo en el agua y luego volviéndonos a levantar. La inmersión en agua simboliza tu muerte al pecado y la resurrección a la nueva vida que ahora tienes en Cristo. ¿Vale? Esto es claro, pero es bueno explicarlo. ¿Vale? Es decir, que históricamente, tú ves en la palabra, que realmente hay un nuevo comienzo y que nada vuelve a ser igual. Y es parte del proceso, es parte de la conversión, ¿vale? Esta es la parte esencial del nacimiento cristiano después de la salvación. El bautismo en agua es uno de los primeros pasos importantes de obediencia. Y esto es otro detalle. ¿Por qué lo hace? Es que no lo entiendo. Es que no hay mucho que entender. Puedes dar ejemplos, puedes mostrar la historia, puedes ver con ejemplos la vida de tanta y tanta gente. ¿Pero por qué es así? ¿Por qué está conectado de esa manera? Es un mandato de Dios. Y hasta Jesús lo hizo. Es decir, el entenderlo, salvo que Dios te lo revele de una manera tal, pero en sí es un acto de obediencia. Y como acto de obediencia, pues no hay que hacer muchas preguntas. Como digo, ¿se puede explicar? Sí, pero el resumen es un acto de obediencia. Y de verdad, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces queremos racionalizar todo y tanto, y explicar tanto, y yo creo que el problema es cuando entramos a justificar muchas cosas. Porque vámonos al peor de los casos. Es que yo me bauticé y me ha llegado chiquitos. Al revés, te voy a contar una historia. Me llegó un hermano diciéndome en unos bautismos, pastor, me quiero volver a bautizar. Digo, pero vamos a ver, ¿tú te has bautizado ya? Sí. ¿Cómo que te vas a volver a bautizar? Digo, vamos a ver, ahí te digo, eso no es bíblico. Pero me dice lo siguiente. Mira, pastor, yo cuando lo hice no entendía muy bien por qué lo hacía. Era un niño o era una niña y cuando lo hice, pues no tenía el mismo sentido que si lo hago hoy en día puede tener para mí. Y yo quiero dar ese testimonio. Si quieres dar ese testimonio, a mí, como dice aquel, a mí no creo que porque pases 4 veces por el agua te va a hacer mal. Es decir, no creo que sea algo malo. No lo necesitas. ¿Vale? Es decir, no sería necesario. O sea, como una necesidad. Media vez has pasado por la agua. Pero creo que también hay un punto de querer entenderlo que me parece más humano que espiritual. No sé si me explico y si queréis ahora lo comentamos, pero para mí, o la sensación que a mí me da, o como yo lo percibo, es un poco más humano de querer entender las cosas. Creo que hay cosas que no son entendibles. Cuando tú recibes el bautismo en el Espíritu Santo, ¿qué quieres que te explique? O sea, que te entra un fuego, que hablas lenguas raras, que empieza, o sea, como me pasó a mí, que de pronto me impusieron manos y me ungieron como pastor. Automáticamente empiezo a orar por alguien que viene un domingo y de pronto el Espíritu Santo empieza a decirme, hay un espíritu de muerte detrás. Y yo, le eché. Y la mujer empieza a hablar, no la volvimos a ver, pero empieza a hablar y empieza a decir, es que quiero suicidarme.
Digo, ya me lo ha dicho el Señor. O sea, ¿cómo explicas eso? ¿Tiene razonamiento? No. ¿Funciona? Sí. Pero, es decir, no podemos explicar. Y esto es algo que de verdad el ser humano pretende sistematizar todo. Te digo algo, Dios es un Dios de orden, ordenado, pero no sistematiza. O sea, esto no es una máquina de Coca-Cola que hablo en lenguas y tengo visiones y sueños. Puedes hablar en lengua y no tener sueños y visiones. Puedes caminar por el agua o no. Es decir, y puedes hacer milagros o no. ¿Y de qué depende? De otras cosas que además escapan al intelecto. Porque normalmente el Espíritu Santo hace lo que Él quiere, no lo que tú quieres. Y es una persona que además se ofende, porque además por eso es una paloma, es decir, cuando tú intentas manipular a tu antojo el Espíritu Santo, la consecuencia, automáticamente, o cuando tú quieres mentir al Espíritu Santo, las consecuencias son, estás jugando con los santos, o sea, cuidado. O sea, las consecuencias de blasfemar contra el Espíritu Santo ya sabemos cuáles son. Y de mentirle al Espíritu Santo sabemos lo que pasó en el Nuevo Testamento, ¿no? En las primeras ofrendas, en los primeros tipos. Cuidado con eso. Es decir, cuidado cuando te venga alguien, es que el Espíritu Santo me ha dicho. Prueba el fruto. O sea, es decir, espera el fruto. Cuidado. Cuidado, porque ahí a ver, puede ser el Espíritu Santo o puede operar un demonio dentro de la iglesia o dentro de la persona. Por eso, escucharme, o sea, entenderme esto. Este lugar de aquí pretendemos que se mantenga lo más santo posible. Que la administración que haya desde aquí para allá sea cuanto menos humana y más divina o inspirada divina, para que lo que haya no sea una impartición humana, sino que lo que haya es una impartición de Dios. Y que dé fruto y frutos de vida y vida en abundancia. Es decir, oye, que haya sanidades, que haya perdón de pecados, que haya arrepentimiento, que haya convicción, pero aquí el foco no es para mí, el foco es para el Señor o para el que se suba. Y el día que se suba quien se suba y haya un show, bajará por la misma manera que se subió. Porque aquí, si por mí fuera, seríamos los grandes anónimos. Porque quitarle la honra a Dios o quitarle la gloria a Dios del ser humano es bastante fácil. Y de hecho es el primer pecado de Satanás. Por eso Satanás es Satanás. Por el orgullo y por querer ser semejante a Dios. Y que a todos nos gusta la adulación. Hay una línea muy fina de recibir admiración, reconocimiento o palabras de estima o palabras pues eso, de afirmación que necesitamos, pero cuidado con eso. Porque además los que somos sanguíneos y tenemos venillas artísticas y venillas melancólicas, te haces dependiente a eso. Y si no me dicen, o si no me saludan, o si no me reconocen, o si no me dicen hermano qué bendición, o hermano qué palabra, o hermano qué bien canta, o hermano no sé qué, no me siento bien. Perdona. El ministerio es para ministrar, el Espíritu Santo de Dios es ministrar a Dios. Y uno de los paradigmas que se nos rompió hace unos cuantos años fue cuando vino un hermano del extranjero que precisamente no cantaba bien, pero traía la presencia de Dios de una manera como pocas veces he visto. ¿Y va ligado a lo bien que canta? Ya te digo yo que no. Me enseñaron el disco y yo lo primero que le dije al hermano que me enseñó el disco, digo, ¿en serio? ¿Estáis vendiendo esto? ¿De verdad? O sea, yo no me lo podía creer. Me dice, no, tú no sabes cómo ministra. Digo, pues ministrará muy bien. Y jolín, sí que ministraba bien. Pero era proporcional a lo mal que cantaba. O sea,
¿no? Es verídico, o sea, os lo puedo probar. Pero son paradigmas que se rompen cuando entiendes que tú no estás ministrando para tu lucimiento, tu reconocimiento. Para nada, ¿no? O sea, en el momento que eso sea así, estás cogiendo mal ejemplo. Por eso a mí me gusta, me gusta explicar estas cosas y me gusta aclararlas, que realmente muchas cosas humildes, perfil bajo, chiquititos, y hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, a trabajar, a servir, sin buscar reconocimiento de ningún tipo. Y que sea Dios el que te promueva. Mira, yo me acuerdo de los principios, éramos jóvenes y tenía un pastor amigo que me decía: David, que falta poco tiempo, David, que Cristo viene ya, que tenemos que trabajar, que tenemos que servir, que tenemos que tal. Y una de las cosas que yo sabía era que en su tiempo Dios me iba a poner, donde Él quisiera, pero Él me iba a poner. Y mi mujer y yo decíamos: ¿nosotros pastores? No. Nosotros llevamos la alabanza, escuelita dominical, limpiamos la iglesia, pintamos, hacemos lo que haga falta. Pastores nosotros, jamás. Y mira por dónde. Pero bueno, eso es otra historia que no viene al pego. La pregunta del millón: ¿cuándo es el mejor momento para bautizarse en agua? Pues lo antes posible, ¿vale? ¿Y a qué se está esperando? Pues habla con tu pastor o líder si estás preparado para dar ese paso. Romanos 6, siempre hay que respaldar las cosas con la Biblia, y aquí tenemos un buen versículo, bueno, 2 versículos concretamente. Dice: ¿no sabéis que si al ser vinculados a Cristo por el bautismo fuimos vinculados también a su muerte? Por el bautismo, en efecto, fuimos sepultados con Cristo, a fin de participar en su muerte. Por tanto, si Cristo venció a la muerte, resucitando por el glorioso poder del Padre, es preciso que también nosotros emprendamos una vida nueva. Si hemos sido injertados en Cristo, compartiendo una muerte como la suya, compartiremos también su resurrección. ¿Injertados qué significa? Que éramos un palo cualquiera y nos hacen un cortecito y nos ponen otro ADN. Y nuestro árbol ya no era el que daba fruto de antes, daba un fruto nuevo. Si tú coges un almendro y le coges un tallo de melocotones, no vuelve a dar almendras, da melocotones. ¿Vale? Es decir, o cualquier frutal que tú injertes, se modifica el fruto automáticamente. Y esto es algo, es bonito entenderlo y es bonito comprenderlo. Ok, ¿qué es la Sagrada Comunión o la Santa Cena? Y la Sagrada Comunión es un acto de recordar a Cristo, y otra vez es un acto de identificación con el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. A ver, aquí hay una teoría, una doctrina histórica, que es la de a ver si digo la palabra bien, transustantación. ¿Qué significa eso? Que el pan o el vino acaban siendo el cuerpo físico, literal, de Cristo. No un símbolo, sino que estás comiendo el cuerpo de Cristo. Ok, creemos que eso no es así. Es decir, sabemos que estamos participando, es un acto que se hace en memoria del Señor, es un acto de celebración y de identificación, ¿vale? Pero yo creo personalmente, y una de las cosas que nuestro pastor nos dice es: tomen Santa Cena a diario. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hacían los discípulos al principio, en la iglesia primera, era participaban de todo, tomaban comunión a diario, alababan y bendecían al Señor, oraban juntos a diario. Y partían el pan a diario y lo hacían en memoria del Señor. Ahora, yo me planteo algo. Una manera de cada día, cada mañana que empiezas la jornada,
ponerte a cuenta. O sea, estamos hablando de que si te vas a primera de Corintios 11, 25 en adelante está la comunión del Señor. Pero a continuación están las consecuencias de tomar la cena, la Santa Cena del Señor, la comunión, indignamente. Y habla de aquellos que enferman y aquellos que se ponen malos y que, en alguna palabra, sufren el juicio por tomar la Santa Cena indignamente. Y sobre todo habla de actitud, habla de cómo compartimos, habla de perdón, habla de restauración y habla de compartir. O sea, al final habla de amar, sobre todo a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Y esto es interesante. Si tú, imagínate que tomas comunión cada día, como hace por ejemplo nuestro pastor, cada día tienes que pedirle perdón al Señor por tus pecados. Y cada día estoy convencido que el Espíritu Santo te redarguye de áreas en tu vida, por muy santo que seas, al nivel que estés, da igual, pero el Espíritu Santo de Dios te va a redarguir de cosas que te va a decir, Davidito, eso no. Davidito, eso no. Y hasta de la palabrotilla que se te escape, te va a decir el Espíritu Santo, no. Con lo cual, es como hablamos el jueves pasado de los nazareos, del pacto, del compromiso, de que cuando dejabas el pacto del nazareo, automáticamente había una ofrenda de perdón. ¿Por qué? O una ofrenda de pecado, porque habían bajado el nivel. Entonces, esto es interesante discernirlo. Cuando uno participa de la mesa del Señor, si sabes, y esto es bueno explicarlo, si sabes que estás haciendo lo que te da la gana, no participes de la mesa del Señor porque comes juicio. Y os digo algo, no, en este caso no tanto Pastor Jan, Pastor Bailey, que era un hombre, yo creo que de los más juiciosos que he visto en mi vida. Yo no recuerdo un mal consejo, no recuerdo que no dijera nada de nadie que no acertara. Tenía probablemente no solo la mayor sabiduría, el mayor conocimiento y al mismo tiempo autoridad. Te pongo un ejemplo. Había un hermano, lo cuenta en uno de los libros, un hermano que era un chismoso y él lo advirtió. Si estás tomando Santa Cena, si estás en la iglesia y no cesas de hablar mal de tu hermano, el Señor va a tratar contigo. Y no cesó. Y bueno, tuvo un accidente y adivina qué, perdió todos los dientes, perdió toda la boca prácticamente. Es decir, vivió un juicio. Y Pastor Bailey nos enseñaba que, a ver, hay ángeles que llevan a cabo los juicios de Dios. Y eso está en Apocalipsis. Y vimos en Hechos de los Apóstoles que cuando estaban mintiendo acerca de la ofrenda, no es que no estuvieran dando, es que estaban mintiendo a los apóstoles acerca de la ofrenda. Porque el Señor no te dice que dé ni mucho ni poco, le dice que te dice que le des lo que es suyo. Lo suyo, lo primero. Y después, Él se encarga de lo demás. Pero lo suyo, lo primero. Por mucho que nos empeñemos, cuando dábamos los cursitos estos de Robert Morris, con el tema de las finanzas, decía, si me enseñas tu chequera, te digo a quién temes. Porque el primer pago no es el diezmo. Y en el fondo, o sea, tiene una buena explicación. O sea, es decir, muchas veces estamos más preocupados de esto, de lo otro, pero es que Dios lo dice muy claro, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente. O sea, Dios habla de sí mismo como un Dios celoso, como admirable, como alguien que quiere la adoración para sí. Los 3 primeros mandamientos son referentes a la idolatría, no tener dioses ajenos delante de Él, y sobre todo habla de prioridades. Dame a mí primero, yo me encargo de lo demás. Dame mi parte, yo me encargo de lo demás. Da la primicia. O sea, mira, una de las cosas más brutales, el otro día lo hablaba
con unos sobrinos míos. Una de las cosas, me dicen, Tito, una de las ofrendas más brutales, una de las consecuencias más brutales que hemos visto ha sido cuando hemos dado la primicia. Y no te sé decir, pero creo que cogieron un sueldo entero y dieron la primicia. ¡Pum! Y lo que me cuentan, flipas. Yo quiero vivirlo. Y nosotros, como matrimonio, igual, hemos dado primicia. Señor, lo primero, para ti. Otro hermano de aquí, que no voy a decir quién es, igual. Cuando empezamos a hablar de las ofrendas, que eso fue hace un par de años, hablamos de las primicias. Me dice, pastor, tenía que cobrar un dinero, ahora entiendo las primicias y voy a darlo. Me vuelve como a los 2 o 3 meses. El Señor me ha devuelto mucho más. El Señor me ha bendecido mucho más de lo que yo sembré en aquella primicia. El Señor me ha abierto las puertas mucho más de lo que yo hice en aquella primicia. O sea, que muchas veces hablamos del diezmo. Que sí, que el diezmo es del Señor, por supuesto. Y como hay algunos que me dicen, es que el Señor ya es el Señor de todo. Sí, vale. Sí, el Señor es el Señor de todo tu dinero, no solo del 10%. Pero hay un acto de obediencia en el diezmo y de testimonio y de compromiso. Y la Iglesia, en este tiempo, tiene que dar un salto en compromiso. No solo en lo económico, que es importante, pero a nivel vida, testimonio, hay que dar un paso al frente con el compromiso. Es necesario. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Creemos que va a venir el avivamiento, y yo lo creo. Creemos que va a haber un bautismo grande del Espíritu Santo, va a haber milagros, va a haber sanidades, yo lo creo. Una iglesia que no tenga testimonio, que no tenga ejemplo, que no tenga compromiso, va a traer hijos mimados, consentidos, caprichosos, berrinchudos, y no va a tener hijos de la forma adecuada. ¿Por qué? Porque nosotros no lo vamos a hacer. Y yo creo que todos los que somos papás tenemos a nuestros hijos diciendo, tú dices tal cosa, pero luego... Yo creo que solo me sé un chiste. Y mis hijos se meten conmigo por ese chiste. Es que vaya chiste has contado. Solo me sé uno. Y créeme, no me acuerdo de ninguno más. Pero ellos me retan. No puedo decir, o sea, si les regaño diciendo malas palabras, no me pueden escuchar diciendo yo malas palabras. Si hablamos de disciplina, yo tengo que ser el primero en ser disciplinado. Si hablamos de responsabilidad, tengo que ser el primero en mostrar responsabilidad. Porque hay que sentar ejemplo, pero es que en la iglesia es igual. ¿Cómo vas a enseñar a los nuevos convertidos, a los que vengan, si nosotros, que llevamos 20, 30, 40, no vivimos lo que predicamos? Porque sí, oye, nuestra iglesia está bendecida. Te voy a decir una cosa, hasta los que han venido sin papeles tienen trabajo. Eso es una realidad. A los que han creído al Señor, y tenemos testimonios tremendos, el Señor los ha bendecido, pero los ha bendecido a cascoporro. Uno de los testimonios más heavy ha sido hasta con una casa. Este año pasado no había esperanza y el Señor ha hecho su milagro. Una situación económica terrible y el Señor ha hecho su milagro. Tienen su casa. ¿Dónde he de dormir? ¿Dónde me recostaré? ¿Qué dice? El Señor cuida hasta de los pajarillos, ¿no? Pues de sus hijos también. Entonces, está en nosotros creer todo esto, vivirlo. Es que no es lo mismo que yo te lo cuente a que tú lo vivas, porque hay un salto de fe. Y créeme que una de las cosas que necesita convertirse en nuestro bolsillo y nuestro corazón.
Y un detalle que te quiero dar, en amor al dinero hay más de 1000 versículos. Por algo es. Porque muchas veces sí nos convertimos, pero no se nos convierte la cartera. Hay un salto, mira, yo sé que es un salto de fe. A mí me ha costado diezmar, a mí me ha costado ofrendar, a mí me ha costado programar sin depender en la economía. A mí me ha costado hacer eventos y decirle yo al Señor, Señor, yo lo pago. Y el Señor decirme, no, yo me voy a llevar la gloria. Y buscar la manera de yo quedarme sin dinero, la iglesia no tener un duro, pero el evento se ha hecho, se ha predicado el Evangelio, hemos salido a las calles, hemos hecho tal cosa, hemos alcanzado 300 y pico jóvenes, pero ha sido todo bajo la gloria del Señor y bajo la provisión de Dios. Y el Señor ha sido una escuela que nos ha metido, a mi esposa y a mí, y a la iglesia, y me gusta compartirlo porque nuestra dependencia jamás ha estado en nosotros. Ha habido veces que el Señor a nosotros nos ha bendecido. Tenemos un tipo de negocio que tiene esa gracia, ¿no? Hay veces que hay abundancia. Y decir, oye, a mí no me cuesta. No, al revés. Y si me preguntas, yo me encantaría ser el que más da a toda la iglesia. Y lo digo de verdad. Pero al llegar ahí, a mí me ha costado. Me ha costado depender. Y hemos visto, o sea, quiero que entiendas esto. Hemos venido de una situación de perder 2 casas. Y ahora estamos en una en el que vemos la provisión puntual de Dios cada mes. Y está mi esposa ahí, os lo puede contar. Vivimos por fe, vivimos por milagros y vivimos bien. Y vivimos dando, y vivimos sembrando, y vivimos con una liberalidad económica. ¿Cuidamos el dinero? Pues sí. ¿Intentamos ser buenos administradores? Sí. Pero sembramos y damos a cascoporro. O sea, esto no lo digo por decir, ni por presumir, pero es una manera de vivir. Y creo que ahí es donde debemos de entender que dependemos del Señor y que el Señor, tú ves la vida de Jesús y concretamente Él no dependía de dinero. Eso es tremendo. O sea, lo de Jesús es tremendo. Porque anduvo por la tierra con una liberalidad económica pasmosa. Y no le faltaba de nada. Pagaba sus impuestos, pagaba sus cosas como cualquier ciudadano. ¿Sí o no? Cumplía con la ley de Dios y con la de los hombres. Era alguien responsable, pero no tenía ataduras. Y eso es otro nivel. Eso es otro nivel. Ok, vamos a los símbolos. El pan representa el cuerpo de Cristo sacrificado por nosotros en la cruz. Las Escrituras nos muestran que Jesús cargó con nuestra enfermedad en su cuerpo y al participar del pan, participamos del cuerpo de Cristo y proclamamos el poder, importante, sanador de Jesucristo sobre nuestras enfermedades. Por eso cuando se toma indignamente pasa todo lo contrario. Y la copa de vino representa la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Me gusta explicarlo y este domingo vamos a hablar acerca de la cruz. El poder, o sea, la cruz fue un instrumento y fue un instrumento salvaje. Salvaje al punto de que no había otra forma, no había otra manera más cruel de matar a alguien que ponerlo en una cruz. Era un símbolo de maldición, de desecho humano, de maldito. Y nuestro Señor murió y murió por muerte de cruz. Y además con mofa, era el rey de los judíos. El INRI, ¿no? Que se pone. Con lo cual, tenemos que pedirle al Señor que nos revele, no el poder de la cruz, sino el poder de la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Su sangre tiene poder. Su sangre tiene esa capacidad de limpiar, de perdonar. El poder no está en la cruz y eso ha sido un paradigma igual
que hay que romperlo. Si te digo la verdad, no me gusta ni llevar crucifijos, ni cruces, ni tal, y muchas veces de risa digo que me voy a hacer un tatuaje de la cruz para que cuando estemos alabando se vea, pero son chorradas, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tiene autoridad. Es como otro paradigma. Es que se va a restaurar el templo, vale. Es que ya tienen el arca. ¿Qué poder tiene el arca ahora? ¿Alguien lo sabe? No tiene ninguno. Claro, el velo se rasga, la gloria de Dios es accesible a cualquiera y el pacto no es el arca, no son los mandamientos, no era la autoridad de Moisés, no era el maná. El pacto, la provisión del pacto es Jesús. Hay un pacto mayor, hay una provisión mayor que es Cristo Jesús. Por lo tanto, salgamos de los misticismos también. Es decir, oye, es que ya tienen la vaca retinta, como me decía no sé quién hace no mucho. Y sí, si se tiene que cumplir la palabra está bien, pero lo que va a hacer un antes y un después es la segunda venida de Jesús. Eso es lo que va a hacer el antes y el después. El fin de nuestra dispensación, el fin de nuestro tiempo, es la segunda venida de Jesús. Y mientras tanto, ¿quién está con nosotros? El Espíritu Santo. ¿Quién nos dio, o sea, decir, qué nos dio Jesús como compañía? Además que nos lo dice, no estáis solos. Es que o sea, te pones a analizar y, por ejemplo, todo el tema del COVID, y yo que lo he pasado ahora, el Omicron y toda la historia, una de las cosas que yo creo que es más terrible es la soledad. Sentirte solo y apagado y deprimido y hecho polvo y no puedo ni con mis pestañas. Pero una cosa que yo he entendido y que te comparto es que lo primero, no estamos solos. Y soy uno en Cristo, soy uno con Cristo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y es algo que te digo, lo compartía con mi esposa. Mi esposa me estaba diciendo, es que me sentía sin fuerzas, me sentía apagada, me sentía tal. Y yo te digo, te lo puedo decir, mi esposa, y además lo compartía, lo veía y lo compartía cada mañana. Me ministraba con el hermano Marco Brunet, me ministraba con nuestra iglesia. Cuando salí, estaba loco por predicar el miércoles aquí, lo que el Señor me había estado mostrando. Y lo compartí. Y el jueves igual, tenía el mensaje de santidad, del paso superior, y lo compartí. Y el domingo creo que estuvo brutal, y no porque te lo diga yo, sino porque Dios ha estado hablando a mi corazón. Pero ha sido una semana donde yo he dicho, lo primero, el Señor. Lo primero, ministrarme yo, comer yo. Me levanto y como con el maná, salgo y mi ración, para ponerme grande y fuertote, como el colacao. Y de ahí, que no me puedo menear porque no me puedo mover del sofá, pues al sofá. Pero no estoy solo. No estoy deprimido, no estoy con angustia. Me sentía mal, como si me hubieran pegado una paliza. Sin ganas de nada y sin ganas de moverme. Pero sustentado por el Espíritu Santo, fortalecido por el Espíritu Santo. Mi visión, mira, lo único que yo creo que he leído del COVID, porque me costaba, es decir, yo sentía que no me entraba todo el oxígeno que probablemente necesitaba, y de hecho ahora no es que tosa porque tengo tos, es que se me seca la garganta y creo que también es por la falta de oxígeno, o sea, pero que es una consecuencia de esto, del Omicron o de como se llame. Pero igualmente creo en la sanidad del Señor. Tengo mi agüita, me tomo mi agüita y andando, y yo estoy sano y soy sano. Y creo en la sanidad del Señor. Y además me puse a leer a un hermano que se llama John G. Lake, que creo que el libro lo tenemos por ahí. Si no te lo tienes, te lo recomiendo, y si no lo pedimos, vamos a pedir más. Pero una de las cosas que leí de este hombre, que me encantó, además me he suscrito a una página que pone testimonios, todos los días pone
testimonios de avivamiento. Y dice este hermano, dice, cuando yo entendí cómo el Espíritu Santo se rebelaba en contra de la muerte. Claro, yo empiezo a pensar. El Señor le pida camino, verdad y vida. Okay. ¿Y la enfermedad? Muerte. Vale. ¿Cómo el Espíritu Santo, te lo vuelvo a decir, cómo el Espíritu se rebelaba en contra de la muerte y de la enfermedad? Y pensaba, digo, no puedo entender cómo hay hermanos o hermanas que les gusta ir al médico o estar enfermos. O, ay, qué pobrecito, que mira que tos tengo. No lo entiendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios, que es vida, si supiera la animadversión que tiene en contra de la enfermedad, que es muerte, que es causa de la naturaleza caída del Señor, si tú sintiéramos o tuviéramos la revelación del Espíritu Santo, lo que siente, cómo se conmueve, dice, automáticamente se prendió un fuego en mi interior y empecé a reprender toda enfermedad. Es el hombre que más se le conocen milagros de sanidad. Estamos hablando de un hombre de 1900. Y empiezas a leer testimonios y te quedas alucinado. Cuando os compartía lo del templo, ¿os acordáis la semana pasada, el domingo, que hablábamos de la silla, las mesas de los cambistas, la jaula y los pajarillos? Una de las cosas que a mí me rompía la cabeza es que después de eso, o sea, después de romper el sistema, después de romper el comercio, la estructura religiosa fuera, lo siguiente que hace Jesús es sanar cojos y ciegos. ¿Me comprendéis? Y de verdad, una de las cosas que anoche, igual el Espíritu Santo empezaba a conmoverme, fue con el tema de la apatía. Y le dije al Señor, Señor, hay una palabra que Él nos está poniendo que es compromiso, pero otra que creo que hay que combatir y hay que poner una vacuna, es en contra de la apatía. Y en la apatía lo único que nos vale es el gozo del Señor, que además es nuestra fortaleza. Y es la que derriba muros, es la que derriba fortalezas, y es la que nos va a hacer vencer al enemigo. El gozo del Señor. Y os digo algo, como dice la canción, así peleamos nuestras batallas. Peleamos con un cántico nuevo, lo peleamos con un anhelo y un celo del Espíritu Santo, con un celo de Dios. Y fijaros lo que dice. Hoy hablaba con una hermana y me decía, contra el desánimo, digo, mira, te voy a dar la receta. Si estáis 5 minutos, os quedáis, estamos terminando. 5 minutillos. Digo, os doy la receta y esto es importante. Aquí dice el manual, sube un poco, Jorge, al favor. Ok, verdadero arrepentimiento. El avivamiento de Gales se enmarca porque todo el mundo empieza a confesar su pecado y a arrepentirse. Y una de las cosas que cuando a mí me ha venido, y esto lo aprendí de mi suegro, cuando yo escuché el testimonio de que a cuello abierto, con un cáncer de aorta, en la aorta, abrazado, el enemigo venía a acusarlo, algo has hecho, has cometido algún pecado, estás en juicio, etcétera, etcétera. Y mi suegro respondía lo siguiente: si es así, acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Y le pido perdón por todos mis pecados. Y lo nombro Señor de mi vida. Y lo acepto como Salvador personal. Estamos hablando de un pastorazo. Y te digo algo. No pasa nada cuando tú vuelves, aunque sea cada día, a decirle al Señor, Señor, te pido perdón por mis pecados, Señor, te acepto, Señor, te recibo, te nombro Señor de mi vida, y que sea un ejercicio, igual que tomar la comunión.
recibir al Señor. Pues es que yo ya lo recibí, pastor. Sí, pero es que no pasa nada. Porque muchas veces muchos de los dardos acusadores del enemigo se terminan con tu identidad. ¿Y quién soy? Si hay alguna duda, no pasa nada, Satanás, yo te lo recuerdo. Soy hijo de Dios porque, ¿qué dice la palabra? Si yo confesare a Jesús como mi Señor y Salvador y me arrepentiere de todos mis pecados y lo confesare con mi boca, seré salvo. Pues lo confieso y me vuelvo a arrepentir y lo vuelvo a aceptar. Y hay un deseo y lo pido y lo recibo. ¿Cuál es la llamada de la acción de esta semana? Si ya te ha bautizado el Señor en el Espíritu Santo, que esto crezca. Y si no lo has recibido, que recibas el bautismo del Espíritu Santo. Y vamos a orar este domingo para que haya una llenura, para que haya una doble porción, para que haya un aumento en nosotros del poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Necesitamos ese encuentro, necesitamos anhelarlo, necesitamos estos pasos de aquí, 4 pasos muy sencillos: verdadero arrepentimiento, deseo, pedir y recibir. Y veremos, empezaremos esa nueva temporada. Amén. Cerramos aquí, cerramos en oración. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú hables a nuestros corazones. Te anhelamos, te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Te pedimos que tú llenes nuestras vidas con una doble porción, con una doble unción, Señor Padre. Los que hayamos ya recibido el bautismo, Señor, anhelamos más de ti, queremos más de tu presencia, anhelamos más de tu Espíritu en nosotros, Señor. Aumenta nuestra fe, aumenta el creer, Padre, y recibimos, Señor Padre, esa llenura del Espíritu Santo. Los envío, Señor Padre, una bendición especial a cada casa, a cada hogar que nos esté viendo, en cualquier lugar, Señor Padre. Si estás donde quiera que estés, levanta tu mano y dile: Señor, yo quiero más de ti, quiero una doble unción, quiero una doble porción de tu Santo Espíritu. Anhelamos tu presencia, anhelamos tu llenura, Señor. En tu santo y bendito nombre, Jesús. Lo recibimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor os bendiga.